Amigos del CAIC. Bueno, hoy estamos en la clase de pediatría y hoy vamos a abordar el tema de infecciones del tracto respiratorio bajo que están súper de moda ahorita con el SARS-CoV-2. Entonces, ahora sí está de requete moda. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre neumonías en los pacientes pediátricos. Y entonces le voy a pedir a Vicky Martínez que nos defina qué es eso de las neumonías. Las neumonías son la infección respiratoria baja que afecta al parénquima pulmonar. Pueden ser de etiología viral o etiología bacteriana. Muy bien, entonces puede ser por cualquier cosa, incluso también por hongos y puede ser incluso para algunas cosas que no sabemos ni si son hongos, son bacterias como el bacilo tuberculoso, ¿no? El bacilo de Calmette-Guerin, que todavía no estamos seguros qué es eso, ¿no? Y Jocelyn, doctora Jocelyn Garfias, saluda a tus fans del YouTube, ¿no? Y entonces, ¿nos podrías decir por qué es tan importante para un médico familiar saber reconocer qué es y conocer qué es la neumonía y cuáles serían los tratamientos iniciales? Es importante porque es una infección que se puede prevenir a través de la vacunación, porque es muy común en los pequeños y tiene a complicarse. Entonces es importante el detectarla, digamos, en primer nivel. Entonces aquí tenemos, qué interesante me parecieron tus palabras, Jocelyn, porque decimos, hay que saber de neumonías como médico familiar porque uno es prevenible con vacuna o con varias vacunas, con la vacuna de influenza, con la vacuna de neumococo, con la vacuna de Synflorix, ¿no? Entonces hay varias vacunas que pueden ayudarnos a prevenir esta enfermedad. Entonces ese sería el primer punto. El primer punto es que es prevenir. El segundo es que si la detecto a tiempo, también puede prevenir la muerte de estos pacientes. Y bueno, entonces ya que estamos en este escenario, en donde es una infección del parénquima pulmonar, ¿no? La neumonía, del tubo de las vías respiratorias bajas y que es importante para un médico familiar reconocerlos, le pediremos a Jimena Landgraf que por favor nos hable un poquito de lo que nos preparó para nosotros sobre neumonía en pediatría. Venga, Jimena. Ok, bueno, vamos a comenzar con el tema de neumonía. La OMS menciona que la neumonía es la principal causa de infección y de muerte infantil en el mundo. Se atribuye a un 15% de las defunciones en menores de 5 años de edad. La neumonía puede prevenirse, como ya lo había mencionado Jocelyn, con la inmunización completa, que tenga una alimentación adecuada y mediante el control de factores ambientales, igualmente que el paciente no tenga predisposición o no tenga factores de riesgo, como son la desnutrición, el bajo peso o algunos otros antecedentes que podrían contribuir a la aparición o desarrollo de la neumonía. La incidencia de esta patología es de 1 a 5 casos por cada 100 personas al año, tiene una mortalidad del 3% y es la sexta causa de muerte y principal causa de muerte por infección. Y entonces aquí vemos justamente las palabras de Jocelyn, ¿no? Cómo la neumonía, aún en esta referencia tan buena que pusiste, Jimena, de la OMS del 2021, aún hoy en día cobra un especial peso, en especial en los niños, ¿no? Con una tasa de mortalidad tan alta. Y ahora con el coronavirus, pues resulta igual de terrible, ¿no? Sí, seguimos adelante, estimada Jimena. Sí. Bueno, la neumonía se va a clasificar, bueno, en este caso la neumonía adquirida en la comunidad se va a clasificar, se va a definir, perdón, como una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida por la exposición a un microorganismo presente en la comunidad en un paciente inmunocompetente y que no ha sido hospitalizado en los últimos 7 días y se caracteriza por signos respiratorios como son la tos, rinorrea, polipnea, dificultad respiratoria de menos de 15 días de evolución, acompañada de otros síntomas generales como el ataque del estado general, fiebre o hiporexia, o que aparece en el transcurso de las primeras 48 horas desde su hospitalización o que aparece 72 horas posteriores al egreso
hospitalario. Muy bien. Entonces, Mayra, si pudiéramos definir en pocas palabras qué es la neumonía adquirida en comunidad, qué es la que vemos nosotros como médicos familiares, ¿no? ¿Cómo podrías decir unos 3 o 4 puntos, unos 3 o 4 bullets para definir a la neumonía adquirida en comunidad? Es una infección aguda, es del parénquima pulmonar y no se relaciona con hospitalizaciones previas. Perfecto. Entonces, es este paciente, estimada Vicky, que me llega de la comunidad, ¿no? Lo estoy viendo en el servicio de urgencias y que tiene una característica súper importante que pide la OMS. ¿Cuál es la característica importante que pide la OMS para definir neumonía? A, clínica o pídele una placa. Ay, se me hace que tiene neumonía. Vamos a pedirle una placa. Se los Es clínica. juro, es clínica. Entonces, todo aquel pelao que decida pedirle una placa, ustedes lo van a ver con ojos de, ¿eh? ¿Eh? Para diagnóstico de neumonía pides placa. ¿Para qué se pide la placa? Jocelyn. Quizás para ver complicaciones, ¿no? Pero como bien dijo Vicky, sí. Sí, precisamente para bueno, ver complicaciones o incluso valorar al paciente, el grado de afección, pudiéramos ver. Ok, pero muchas veces asustan mucho las placas, ¿eh? Entonces, Sí. tengan cuidado porque la placa solamente es para ver si tiene un derrame, ¿no? Solo es para ver si tiene derrame, no se asusten con las placas. No solamente es para ver derrame, para ver qué tanto atrapamiento de aire tiene y es un paraclínico que nos permite eh, validar el diagnóstico clínico que tenemos, ¿no? Nos permite decir, claro, aquí están, tengo estos datos clínicos que me ayudan a hablar de neumonía adquirida en comunidad. Y entonces, ¿cuáles son los datos clínicos para la neumonía adquirida en comunidad? Mayra. Fiebre. Fiebre. Fiebre mayor de 38.5, ajá. Tos. Fiebre. Pero fiebre sin específica. Tos. ¿Qué otro, Vicky? Dificultad respiratoria, Mayra. Disnea. Claro, disnea, dificultad para respirar. Eso es así como que lo más importante y que sea aguda, ¿no? Entonces, junto con la fiebre y junto con la disnea, ya elimino, por ejemplo, otras causas de dificultad respiratoria como el asma, ¿no? Entonces, ¿puedo tener un asmático que tenga? Bueno, sí, pero tengo que descartar neumonía. Seguimos, estimada Jimé. Bien, dentro de los factores de riesgo para adquirir la neumonía es la exposición al tabaco o biomasa o dificultad al acceso a los servicios de salud. Y pues esta tablita también nos muestra factores de riesgo tanto del huésped como factores externos. Factores del huésped, es decir, del paciente pediátrico, es que sea o tenga antecedente de prematurez o bajo peso, algunas enfermedades crónicas, principalmente cardiorrespiratorias, inmunitarias o neuromusculares, que tengan una mala nutrición, que tenga antecedente de asma o hiperreactividad bronquial, infecciones respiratorias recurrentes, antecedentes de otitis media aguda, anormalidades congénitas anatómicas o broncoaspiración. Y dentro de los factores externos es que haya hacinamiento, que asista a guarderías, que esté en constante exposición a contaminantes, como ya lo había mencionado, exposición al tabaco o biomasa, no recibir lactancia materna durante o al menos los primeros 4 meses de vida y bajo nivel socioeconómico y que no tenga su esquema de vacunación completo. Excelente. Mayra, piensa como médico familiar. ¿Qué rescatas de esta diapositiva de los factores? O sea, ¿por qué es tan importante esta diapositiva que nos está poniendo? Sobre todo cuando voy a platicar con una mamá que tiene un niño y que viene por primera vez con nosotros. Que podemos tomar muchas acciones de prevención en todos los casos que nos menciona previamente Jimmy, identificándolos correctamente. Ejemplo, ¿cómo lo abordarías? ¿Qué platicarías? Por ejemplo, la exposición al humo del tabaco, que es algo muy común. Y modificable, claro. Exacto.
La lactancia materna también hay que fomentarla, que sea exclusiva durante los primeros 6 meses. La vacunación y pues el hacinamiento es un poco más complicado, pero también podríamos incidir. No, bueno, yo creo que el hacinamiento es muy difícil porque te imaginas, Vicky, ¿qué le dirías al familiar, no? Bueno, le recomiendo que se compren una casa en las lomas, ¿no? Para que no estén hacinados, cada quien tenga su cuarto. Ok, entonces, muy gracias, Mayra. Vicky, ¿tú qué otro rescatarías como de recomendación para nuestros pacientes? Dar una adecuada nutrición cuando ya se les incorpore a los niños a la dieta familiar. Si padecen de asma o alguna otra enfermedad respiratoria crónica, controlarla adecuadamente, que tomen sus medicamentos, evitar que se expongan a ambientes que puedan ser fuente de contagio, a personas enfermas, lugares con mucho polvo o ambientes que puedan tener muchos gérmenes. El lavado de manos frecuente. O sea, medidas de higiene, o sea, las medidas de higiene como tal. Y, por ejemplo, ¿qué opinas tú, Jocelyn, de las vitaminas? Porque ella habla de la desnutrición. Pero entonces muchas veces las abuelitas y las mamás dicen, ay, vamos a darle unas vitaminas. Vamos a darle sus vitamina D, su vitamina A, su vitamina C. Bueno, de estas no es necesario, como lo habíamos visto en temas anteriores, manteniendo una alimentación adecuada no es, el pequeño no va a necesitar un aporte extra. Perfecto. Excelente, excelente. Seguimos, Jimé. Bueno, respecto a la etiología de la neumonía, puede ser tanto vírica como bacteriana o mixtas, o también, como ya lo había mencionado el doctor, causadas por hongos. Entonces, hay diferentes bibliografías y también la etiología varía dependiendo la edad del paciente. Van a ser los microorganismos que más frecuentemente se van a presentar. Si el paciente tiene menos de 3 semanas de nacido, los agentes causales van a ser el agalactiae, el monocitógenes, esos van a ser los principales. De 3 a 4 años, principalmente van a ser virales, como el virus respiratorio. De 3 semanas a 3 meses, Clamidia trachomatis. Y de 5 a 15 años, Mycoplasma pneumoniae. Hemófilos influenza. Hemófilos influenza, también de virales. Hemófilos influenza es una bacteria, ¿eh? Ah, sí, perdón, bacteriana. Sí, sí, sí. Ahora, si habláramos de porcentajes, Mayra, si habláramos de porcentajes, ¿qué porcentaje es el que tiene, por ejemplo, no vamos a hablar de los niños de menos de 3 semanas, que serían como los neonatos, ¿no? Que esos se cuecen aparte, que tienen una etiología distinta. Esos vamos a quitarlos de la ecuación. Y vamos a quedarnos con los niños que nos llegan a la consulta, que ya estuvieron en la casa y que estamos sospechando de una infección, de una neumonía. Yo tengo que pensar la causa. ¿Cuál sería la primera causa en porcentaje? Sería bacteriana, Streptococcus pneumoniae. Tú dices bacteriana, Mayrita. Bien, Victoria, sí. ¿Qué dices tú? Igual la más común es Streptococcus pneumoniae. Y por ahí veo que Jocelyn mueve la cabeza. Así, no lo puedo creer. ¿Cuál es lo más común? Es viral. Es viral. Pequeño. ¿Cómo qué porcentaje es viral? De las bacterianas, sí, lo más. ¿No? Sí, perdón, se te cortó. Pero entonces quedamos. Las causas más comunes de infecciones son virales, sobre todo en estos niños de 3 semanas a 3 meses e incluso en los de 3 a 4 años. Pero, ¿qué tanto es tantito? ¿Nos puede regresar la diapo, Jimé? ¿Qué tanto es tantito? O sea, ¿qué porcentaje de los niños, Jimé, tienen infecciones virales? ¿El 80% son virales? Entre el 80 y el 90% son virales, ¿eh? Aguas, cuidado. Entonces, le damos antibiótico porque solamente por el 10%, ¿sí? Solamente para un 10, 15% le damos antibiótico. Ahora sí, de ese 10 a 15% bacteriano, ¿cuál es la bacteria que más sospechamos? El germen más frecuente. Streptococcus pneumoniae.
Streptococcus pneumoniae, bravo. Pero está Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, ¿cuál es su opinión en la época de la vacuna? En esta época donde ya, o sea, tenemos una vacuna, ¿qué vacuna es la del Streptococcus pneumoniae? ¿Cómo se llama esa vacuna? La vacuna que previene eso. La vacuna del neumococo, eso lo vamos a ver en la época de las vacunas. Es la vacuna que se llama la vacuna de Prevenar, ¿sí? La de Prevenar 14 valente, ¿ok? Entonces, esa es una. Muy bien. Entonces, ¿y ese cuál sería el tratamiento ideal? Jimé. Cuando es bacteriana, Ajá. pues antibiótico. ¿Cuál? Mayra. Pues Amoxicilina. Amoxicilina con ácido clavulánico. Muy bien, muy bien. Vicky, si estuviéramos en los 80s, ¿qué le hacían a los niños en los 80s? Pobrecitos. No sé. Ponían una venoclisis y les ponían antibiótico por la vena. ¿Qué antibiótico le ponían? ¿Se acuerdan? Penicilina, ¿no? Hasta que se descubrió que efectivamente la amoxicilina con ácido clavulánico tiene la misma penetración a menos que no toleren la vía oral, ¿no? A menos que no puedan tomar absolutamente nada. ¿Sí? Sí, seguimos, estimada Jimena. Bueno, también existen diferentes clasificaciones, típica o bacteriana, atípica cuando es producida por virus o bacterias atípicas y que igualmente no va a tener la misma presentación o se va a manifestar de una manera diferente. Es decir, que probablemente el paciente no va a tener síntomas de vías respiratorias, sino se puede manifestar de cualquier otra manera. Y la no clasificable, cuando no cumpla con los criterios en los que no se puede incluir como típica o atípica. Igualmente esta tablita nos ayuda para lograr diferenciar de una neumonía típica a una atípica, es decir, si tiene fiebre mayor a 39 grados y de aparición brusca, si hay dolor pleural, torácico o en epigastrio, si en la auscultación hay crepitantes o hay hipoventilación o soplo tubárico, si hay leucocitosis mayor a 12.000, con neutrofilia mayor a 6.000 y radiografía de tórax con presencia de consolidación. Hablamos de una neumonía típica cuando hay 3 puntos, neumonía atípica cuando no hay ninguno de los 5 puntos y neumonía indeterminada cuando hay de 1 a 2 puntos. Bravo. Entonces yo creo que esta es una muy buena clasificación que nos permite ver estos cuadros clínicos en donde los niños llegan sin fiebre, ¿no? Sin esta característica como tal, y pueden estar teniendo estas toses que son unas toses crónicas y que empiezan a tener un poco de dificultad respiratoria, pero no le escucho soplo tubárico o algunos ruidos pulmonares crepitantes, ¿no? Que los crepitantes ya saben cómo es, ¿no? Es como el sonido del pelo, ¿no? Si yo me hago así el sonido del pelo en la oreja, así es como se escucha, ¿no? Como arenita dentro del pulmón. Seguimos, Jiménez. Bueno, respecto al cuadro clínico, incluye algunos de los elementos que ya habíamos mencionado antes, como fiebre mayor a 38.5, tos, taquipnea, dificultad respiratoria, la cual también la podemos valorar con el Silverman, estertores o sibilancias, irritabilidad o saturación de oxígeno menor al 94%. La guía de práctica clínica nos muestra este cuadrito que anexé, en la cual las respiraciones van a variar dependiendo de la edad del niño. Entonces, si un niño tiene de 0 a 12 meses, hablamos de taquipnea con respiraciones mayores a 60. O sea, si tiene 50 no debemos de espantarnos porque está dentro de lo normal. En edades de 2 a 12 meses, mayor a 50 respiraciones por minuto. De 1 año a 5 años, mayor a 40 respiraciones por minuto, y mayores de 5 años, más de 20 respiraciones por minuto.
Estos datos nos hablan de taquipnea. Y bueno, también, aparte de que es un dato de gravedad la taquipnea, también se encuentra la disnea, la retracción supraesternal, que es parte de la dificultad respiratoria, el estridor, el aleteo nasal, apnea, alteración del estado mental y la oximetría menor al 92% de oxígeno. Entonces, otra vez, quiero destacar aquí que no se requiere la placa para diagnosticar neumonía. No requiero una placa de rayos X para el diagnóstico de neumonía. Con el dato pivote es la dificultad respiratoria. El dato pivote es la taquipnea. Y entonces aprenderme la tabla de 6, 5, 4, 2 es muy importante. 6, 5, 4, 2 de 2 meses, de 2 meses a 1 año, de 1 a 5 años y más de 5 años. Y entonces es 6, 5, 4 y 2, ¿no? Entonces, esto es muy importante para la evaluación. Y entonces, ¿qué es eso del Silverman? Del Silverman, de la escala de Silverman, Andersen, Mayra, Alejandra, Valentina. Es la escala de evaluación de dificultad respiratoria. Toma en cuenta la cianosis, la presencia de tiraje intercostal, de quejido o estridor y... Y es este quejido, es un quejido, no, fíjense muy bien que no es un quejido de dolor, ¿no? No es el quejido de sino es un quejido que se llama un PIP inadvertido, que significa que los niños están haciendo un efecto de válvula con la garganta, y entonces suena así, que es como si llenaran los pulmones y después los sacaran. Entonces, no es todo el quejido, hay que aprender a diferenciar esos quejidos, ¿sí? ¿Qué otro? ¿Sí? Y entonces va por puntos y con que tenga 2 puntos de Silverman-Anderson, es decir, lo normal sería de 0, ¿no? Entonces, ¿qué les llamaría la atención o qué les haría pensar un niño que tiene sibilancias, estimadísima Vicky Martínez? ¿Qué te haría pensar un niño que tiene sibilancias? Tiene broncoconstricción, podría ser por asma. Ok, por asma, aunque habíamos dicho que las neumonías eran de origen viral, ¿no? Puede ser que sea chimuelo y cacarizo y tener novia, ¿no? Se puede. Se puede ser chimuelo, cacarizo y tener novia, siempre se puede. Pero, ¿qué más nos haría pensar, Jocelyn Garfias, el hecho de que el niño tenga fiebre, tos y sibilancias? ¿En qué etiología? Asma es una. ¿Cuál virus? Sincicial respiratorio. Bravo, bravo, muy bien. Si el virus sincicial respiratorio es uno, casi siempre cuando estamos oyendo eso, es viral y entonces ya le decimos a la mamá, no se le va a quitar pronto, ¿no? Esté tranquila. Ahí es donde hay que utilizar quizás esteroides, que seguramente lo vamos a ver más adelante, pero sí la exploración física nos ayuda a pensar qué puede tener este cliente, ¿sí? Entonces, muy, muy, muy bien. Seguimos adelante. Otra más. Jimena. Ok, esta tablita nos muestra el cuadro clínico dependiendo el tipo de neumonía que presenta el paciente, es decir, que sea típica, atípica y también atípica dependiendo el agente etiológico. Bueno, respecto al diagnóstico. ¿Hablo, doctor? No, dale, Jimena. Bueno, respecto al diagnóstico, principalmente es clínico, como ya lo habíamos comentado. La radiografía de tórax va a ser complementaria y solamente para quizás ver el porcentaje de afección o el tipo de lesión que presenta el paciente. Como ya sabemos, puede haber consolidaciones o puede haber en vidrio despulido y eso también, las características de la radiografía nos puede orientar al agente causal, pero no es como tal diagnóstica. Y también una biometría hemática para complementar el diagnóstico respecto a los criterios que ya habíamos dicho, que existiera leucocitosis y neutrofilia. Me encantó la diapositiva poniendo que el diagnóstico es clínico.
hay muchos pediatras que ya estamos en una corriente de hay que intentar hacerle el menor daño posible a los niños, diciendo, hagan este juramento, pongan así la mano, creo que ya lo habíamos hecho. Vicky, pon la mano así. Y dice el juramento del pediatra y el juramento de los médicos familiares es, los niños son nuestros amigos, no nuestros enemigos, ¿no? Entonces, juro proteger a la infancia de México, así lo van a decir. 1, 2, 3. Okay. Juro proteger la infancia de México. Así es, entonces no es necesario picarlos, o sea, ya están perjudicados, o sea, también tengan mucho cuidado, ¿no? El piquete o la venoclisis no es tan importante como el diagnóstico y el inicio de tratamiento oportuno, ¿sí? La venoclisis no es tan importante. Ojo, ¿sí? Síguele, Jimé. Bueno, la clasificación de la OMS. La OMS clasifica la neumonía como neumonía, neumonía grave o neumonía muy grave según la presentación o cómo se esté manifestando la neumonía. Hablamos de neumonía nada más cuando hay tos y hay alteraciones en la frecuencia respiratoria. Neumonía grave cuando hay tos, frecuencia respiratoria elevada, dificultad respiratoria, aleteo nasal y quejido y tiraje, es decir, el Silberman, que está alterado. Neumonía muy grave cuando hay todas las anteriores y además hay disnea, cianosis central, el bebé no puede ingerir alimentos, vomita todo lo que ingiere, hay letargia o inconsciencia y convulsiones. Buenísimo, y entonces con eso también nos permite hablar, me imagino que en un momento más, Jimé, que vamos a hablar ahora del tratamiento, ¿no? Que esto es muy importante, porque vean ustedes que no es que yo tenga el diagnóstico de neumonía, ¿no? O sea, el diagnóstico de neumonía tiene una capa de grises muy amplia, en donde puede ser una neumonía normal, grave y muy grave. Y todo eso tiene que ver con el tratamiento que le voy a dar. Entonces, esto nos ayuda, después de que juramos proteger a los niños, nos ayuda a pensar cómo le vamos a ayudar a este bebé. Seguimos. Bueno, también tenemos la escala de PCI, en la cual también nos va a clasificar la neumonía en leve, moderada o grave, dependiendo las características que reúne el paciente, pero esta se utiliza un poco más en adultos y esta también nos ayuda para ver si el tratamiento puede ser ambulatorio o requiere ingreso a hospitalización. Y aplica también para los niños. O sea, también hay muchos niños que tienen neumonías leves en donde yo les estoy escuchando estertores y no requieren tratamiento hospitalario. Pueden recibir tratamiento ambulatorio. Esto es así muy, muy importante que lo entiendan. ¿Sí? Muchos de los niños les va mucho mejor en el tratamiento ambulatorio que en el tratamiento hospitalario. ¿Sí? Seguimos. Bueno, también tenemos la escala del CURB 65, que igualmente nos va a hablar sobre el pronóstico del paciente y también si requiere tratamiento hospitalario o puede ser ambulatorio. Y también está la clasificación de American Thoracic Society, que igual nos va a dividir en criterios menores y criterios mayores. Y si hay uno mayor, o si existen 3 menores, nos va a hablar igualmente del pronóstico o tipo de tratamiento que vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, ¿puedes regresar al curve? Sí. Aquí, por ejemplo, para pediatría, lo que hacemos es que la frecuencia respiratoria la adaptamos a la edad de 6, 5, 4, ¿sí? Sí. 60 por minuto en los menores de 2 meses, 50 de 2 a 1 año y 40 de más de 1 año. Entonces, así podemos tener esta categoría. Y vean ustedes que esto es como agua pasa por mi casa, ¿no? O sea, los criterios mayores es que el niño esté chocado, ¿no? Entonces, y que requiera tratamiento con vasopresinas, o que esté a punto de tener una dificultad respiratoria tan seria que requiera ventilación mecánica asistida. Entonces, vean ustedes cómo no es tan grave, o sea, cómo muchos de los pacientes pueden ser tratados en casa, ¿sí? Sí, seguimos, por favor. Y también está la clasificación SMART-CoV, que igualmente nos habla del tipo de tratamiento
que puede recibir el paciente, ya sea o que sea ambulatorio o que sea intrahospitalario, y en dado caso que requiera ayuda en la respiración, o sea, intervención avanzada. Mayrita, y cuéntame tú, por ejemplo, ¿cómo evaluarías la confusión en un niño? El estado de alerta en un niño. ¿Fácil o difícil? Sí, es difícil. Que el niño pueda responder a los estímulos. Sí, muchas veces están muy molestos. Entonces, este tipo de evaluaciones, tanto de la dificultad respiratoria, de la frecuencia respiratoria, requieren que el niño esté tranquilo. Entonces, requiere de mucha paciencia de nuestra parte, porque si el niño tiene fiebre, Vicky, ya la valoración no va a funcionar. Entonces, es frecuencia respiratoria en ausencia de fiebre, ¿sí? Frecuencia respiratoria alterada, pero en ausencia de fiebre. Entonces aquí igual la confusión origina lo mismo. No sé si me estoy dando a entender con respecto a cómo tengo que hacer esta evaluación en los niños, Vicky. Dice Vicky, sí, sí, sí. Bueno, entonces esta evaluación lo que quiere decir es que me tengo que tardar mucho tiempo más cuando estoy revisando un niño con estos problemas. No lo puedo revisar llorando porque se me puede confundir todo con todo, sino tiene que estar muy calmado el cliente. Tengo que darle tratamiento para disminuirle la temperatura, para hacer una evaluación adecuada quizás, ¿no? O sea, en ausencia de fiebre. Entonces, no está tan fácil. El diagnóstico es clínico, pero como pueden ver, no está fácil el tratamiento, la evaluación de los niños, sobre todo los niños pequeñitos, ¿no? Seguimos, estimada Jimena. Bueno, la guía de práctica clínica menciona que para que se pueda indicar el tratamiento ambulatorio, el paciente debe de cumplir con las siguientes condiciones, es decir, que exista mejoría clínica evidente, que tenga adecuada tolerancia vía oral, que haya ausencia de la dificultad respiratoria, que haya remisión de la fiebre por 12 a 24 horas, que la oximetría sea mayor al 92% y que el familiar sea confiable. También se agregaría que el domicilio esté cercano o accesible a la unidad hospitalaria, y los datos de alarma que se le deben de dar al familiar es que el bebé continúe con llanto continuo o que exista quejido, que haya rechazo a la vía oral, que disminuya el estado de alerta o que esté muy irritable, cambios de coloración en la piel como palidez o piel moteada o cianosis, disminución del volumen de orina o aumento en el esfuerzo respiratorio. Estas son las que menciona la guía de práctica clínica. Perfecto, a mí me parecen completamente adecuadas y le podríamos decir que la vía oral es muy importante porque la vía oral representa una serie de mecanismos para hacer que los niños pasen la comida, que involucran la frecuencia respiratoria, que involucran un montón de cosas. Entonces, aquí es donde quizás habría que poner más énfasis, ¿no? Entonces, ¿cómo se le hace? Se le da de tomar. Si el bebé puede tomar algún tipo de líquido, ahí prácticamente podríamos decidir que ese paciente se encuentra mucho mejor, ¿no? Que se encuentra bien y que puede ser candidato. Ese es un consejo personal, ¿no? O sea, no viene en la guía de práctica clínica, pero el consejo personal sería denle de comer y si come, ya le hicieron. Porque si come puede tomarse los medicamentos. ¿Sí? Seguimos adelante. Bueno, igualmente diferentes bibliografías mencionan el tratamiento. Principalmente el más usado o el que se está demostrado que ayuda en las neumonías es la amoxicilina, o la alternativa es la amoxicilina con ácido clavulánico, y se debe de preferir el manejo ambulatorio siempre y cuando el paciente no tenga datos de alarma o datos de compromiso, antes que el tratamiento intrahospitalario, ya que se previenen muchas otras enfermedades. Y bueno, para la neumonía típica se recomienda la acitromicina,
y no se recomiendan para nada los mucolíticos, principalmente si son lactantes. Y la evolución habitual de la neumonía es aproximadamente de 48 a 72 horas iniciado el tratamiento. O sea que si dejamos el tratamiento ambulatorio, también comentarle a la mamá que no quiere decir que a la primera o segunda toma el paciente ya va a estar sano o como si nada, que también sean pacientes respecto a la respuesta del tratamiento. Aquí está, esta parte está buenísima. ¿Qué mucolíticos conoces, estimada Jocelyn? O sea, clásico de médico de rancho. ¿Qué mucolíticos conoces? Ay, Promexina. Bromexina. ¿Qué otro conoces, Mayra? Entonces, bromexina prohibido. ¿Qué otro? Ambroxol. Ambroxol. Entonces, muchas de las ocasiones le están ambroxol a los niños y los niños terminan llenos de mocos. Es terrible el asunto. El ambroxol se les da a los pacientes con EPOC y no hay indicación para dárselo a un niño, ¿no? Entonces, no hay indicación para ambroxol de ninguna manera. ¿Pueden dar antihistamínicos? Sí, los antihistamínicos no están contraindicados, pero no darles mucolíticos y mucho menos antitusígenos, Vicky. ¿Qué antitusígeno conoces? ¿Y por qué no hay que dárselo? Benzonatato de sodio, Perlitas de benzonatato de sodio, muy bien. levodropropicina El también. ciclo, ajá, no. No hay que dárselo ni en defensa propia, pero ¿por qué no hay que dárselo, Jocelyn? ¿Cuál es la razón por la cual no hay que Porque va dárselo? a evitar que expulsen las secreciones y se les va a quedar todo dentro porque les está volviendo un reflejo que justamente es para liberar sus pulmoncitos. Porque, bueno, pues también, o sea, como dice esta Scarlett, pues la tos finalmente es un mecanismo de defensa, entonces si nosotros detenemos la tos, pues la explicación que dio Scarlett. Le quitamos completamente, le quitamos todas las posibilidades, ¿no? Muy bien, perfectamente bien. Entonces, queda muy claro. Entonces, acitromicina la tolera muy bien, se tolera mejor que otros macrólidos, como por ejemplo la claritromicina o la eritromicina. La acitromicina tiene una maravilla de maravillas, que es que hoy en día ya sabemos que tiene acciones antivirales, ¿no? Y que le pega perfectamente tanto para las atípicas como para para el estafilococo aureus y para el strep pneumoniae, ¿no? Entonces, este es así como que muy importante que sepan que acitromicina sí se constituye como un tratamiento bastante bueno, ¿no? 10 miligramos por kilo de peso, así que también sea fácil hacer la dosis. Y el otro punto es que, bien, es muy accesible en suspensión, ¿no? Seguimos adelante. Y bueno, también comentar que muchas veces la tos es lo último que se quita y a veces las mamás son un poco desesperadas y piden el antitusígeno o mucolíticos, pero pues también darle medidas generales y pues comentarle que la tos quizás persista después de que haya cedido la infección. Ok, yo además de eso tengo un tratamiento que le llamo nebulizaciones rancheras, que se trata de hacer vaporizaciones con agua salada, ¿no? Y estas vaporizaciones con agua salada lo que hacen es que este cliente, la vía aérea la va a limpiar. No son faciales, o sea, no se trata de que el niño meta la cabeza ahí, sino que estén alejadas. ¿Por qué? Porque el riesgo es que el niño se sienta mejor y se queme. Entonces, el niño está acostado y la vaporización la pueden hacer, digamos que en la contraesquina del cuarto, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí. Seguimos. Bueno, la guía de práctica clínica igualmente menciona diferentes tipos de tratamientos según bueno, es terapia empírica, como ya lo habíamos mencionado en la bibliografía anterior, amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulónico, y la terapia alternativa es la citromicina o claritromicina o eritromicina. Y cuando es de etiología viral, pues menciona el oseltamivir, pero pues no se usa. ¿Por qué el oseltamivir no? ¿O por qué darle oseltamivir a los niños, Mayra?
Mayra Alejandra Valentina? Pues es un fármaco viral, entonces si se está dando el tratamiento de forma empírica, pues no tendría. Es más para influenza. Y aún para influenza no es una buena idea. Aún para influenza no se ha demostrado que el uso de oseltamivir funcione, y lo peor del caso es que sí tiene eventos adversos, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Entonces, no vayan a dar oseltamivir por ningún motivo, ¿no? Aunque piensen que sea influenza. ¿Ok? Seguimos, estimada Jiménez. Y bueno, el tratamiento para paciente hospitalizado es ampicilina de 150 a 200 miligramos kilo día IV en 4 dosis de 10 a 14 días. La penicilina G sódica cristalina de 250.000 a 300.000 unidades kilo día, igual IV de 4 a 6 dosis por 10 a 14 días. Y se puede adicionar la vancomicina o la clindamicina a dosis de 40 miligramos kilo día cada 6 horas. Ok, recuerden, solamente damos penicilina o vancomicina o clindamicina IV solamente en caso de que el niño no tenga tolerancia a la vía oral. Si tolera la vía oral, le damos o la amoxicilina o la citromicina, ¿ok? Pero hay que intentar evitar puncionar a los niños. Y la razón por la cual hay que intentar puncionar a los niños es porque la reserva pulmonar se agota en el momento que se pone la venoclisis. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y además de saber que tanto los pacientes con neumonía como los pacientes les va igual en su casa o en el hospital. Seguimos adelante. Bueno, igualmente cuando el esquema de vacunación, el anterior era cuando el esquema de vacunación estaba completo, y en este cuando el esquema de vacunación es incompleto, se pueden usar cefalosporinas, cefotaxima, ceftriaxona o levofloxacina. Ok, Vicky, cuéntanos, ¿en qué vacuna viene Hemófilos influenza? Ay, no te oyes. En la pentavalente. Bravo, pentavalente. ¿Y strep pneumonia en cuál viene, estimada Jocelyn? ¿Como coco conjugada? Neumococo conjugada, bravo, bravo, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Y entonces vean ustedes los esquemas que cambian para un niño de estos niños que a veces tenemos, en donde las mamás no están poniendo las vacunas, ¿no? No ponen las vacunas de forma adecuada. Ok, seguimos. Bueno, igualmente aquí nos habla sobre, dependiendo el agente etiológico, los medicamentos que van a ser más afines y que podemos utilizar. Pero pues principalmente va a ser los que ya habíamos dicho, los beta-lactámicos, amoxicilina o amoxicilina con ácido flavulónico, principalmente si van a ser de manejo ambulatorio. Excelente. Igualmente, el doctor me compartió un artículo en el cual menciona y compara los diferentes tipos de medicamentos, en el cual se ve mejoría o se ve mejor evolución con el uso de amoxicilina en lugar de otros antibióticos, que incluso hay, bueno, el tratamiento es de una duración menor a comparación con otros antibióticos, y la respuesta al tratamiento igualmente es mejor o es más favorable. Perfecto. Respecto a los criterios de hospitalización, es cuando el paciente, esto los menciona la guía de práctica clínica, es cuando el paciente tenga una edad de 3 a 6 meses, que presente deshidratación grave o deshidratación moderada con rechazo a la vía oral, falla en el tratamiento ambulatorio, como ya lo habíamos mencionado, de 48 a 72 horas, si no hay mejoría, nuevamente hay que acudir a la unidad, dificultad respiratoria moderada a grave, que el familiar no sea confiable, que la saturación de oxígeno sea igual o menor al 92% o que el paciente presente apnea. Totalmente, Mayra. Entonces, como puedes ver, estos pacientes son de la consulta externa de medicina familiar. ¿Ya viste? Y así es. Completamente. Entonces, el primer tratamiento que se tiene que dar a los bebés tiene que ser a nuestro cargo, a cargo de nosotros como médicos familiares. ¿Sí? Seguimos.
Y eso sería todo. Perfecto, buenísimo. Entonces podríamos hacer, nos queda tiempito para hacer un pequeño resumen, si me permites, si te sales de la presentación. Y entonces, Sí. pues, nos podemos hacer un resumen. ¿Cuál sería tu resumen, estimada Mayra? Ok, que la neumonía es una infección de parénquima pulmonar, es aguda, no se relaciona con hospitalizaciones. El dato principal es la presencia de dificultad respiratoria o disnea. El tratamiento de elección va a ser amoxicilina y como alternativa amoxicilina con ácido clavulánico, y el diagnóstico es clínico. Bravo. Vicky, ¿qué agregarías? ¿Cómo haces diagnóstico? ¿Cómo es ese diagnóstico clínico? ¿Cuál es el punto fundamental del diagnóstico clínico de la neumonía? Justamente que la neumonía se diagnostica por medio de la clínica. No hay que esperar a tener resultados paraclínicos para otorgar un tratamiento a nuestros pacientes. El dato pivote va a ser la dificultad respiratoria, además de otros datos como la fiebre, la hiporexia, irritabilidad, Muy que bien. sigue siendo una patología sumamente prevalente, a pesar de que ya existen diversas medidas preventivas, tanto a nivel general, como que puede emplear la mamá, higiene general en los niños, lavado de manos, los cuidados, higiene respiratoria, estornudos de etiqueta y la lactancia materna, que es muy importante que nosotros lo promovamos, ya que ayuda a prevenir también este tipo de enfermedades y la vacunación correcta. Excelente, Jocelyn. ¿Y cuándo lo mandas al hospital? O sea, lo empiezas a tratar en tu consultorio. ¿Y cuándo mandas a estos clientes al hospital? Cuando ya, bueno, tenemos los criterios de hospitalización, cuadros clínicos ya graves con disnea, con taquipnea, de acuerdo a la edad. Principalmente, yo creo que nos va a ayudar la escala de Silverman y Anderson, que esa, pues, en un cuadro leve no la debe de tener. Y bueno, también agregar del tratamiento que no es necesario los mucolíticos ni los antitusivos. Y como la más frecuente es viral, generalmente pues con el tratamiento sintomático, pues van a resolver, no siempre es necesario darle el antibiótico. Igual hablar eso con los papás, ¿no? Jime, por favor, da los consejos generales para mamá ante la sospecha de una infección de vías respiratorias bajas. ¿Cuáles serían tus consejos para estas mamás que nos están viendo? Porque ahora nos siguen muchas mamás. Bueno, principalmente no utilizar ningún tipo de antitusígenos o mucolíticos, porque al contrario pueden perjudicar al paciente. Que tengan muy presentes los datos de alarma y que si tienen dudas que le pregunten al médico, que por ejemplo si el médico dice, si ve que tiene tiraje intercostal, pero la mamá no sabe qué es tiraje intercostal, pues que pregunte todas sus dudas, que mantenga a su hijo bien hidratado y pues que tenga los datos de alarma presentes. Genial. Yo creo que otra cosa que a mí me gustaría agregar ya antes de irnos, además de todo esto, es que confíen en el médico que lo vio inicialmente, porque muchas veces las mamás van buscando qué médico les da el antibiótico. Entonces, primero el médico no da el antibiótico y ya no regresan otra vez con el mismo, ¿no? Entonces, es importante saber que la evolución es muy importante para la toma de decisiones. Entonces, el hecho de que nosotros les contemos toda la historia y decir qué es lo que puede pasar y cuáles son los escenarios, va a ayudar a que regresen a decir, por favor, nos estamos en contacto, me manda un mensaje, estamos en contacto para ver cómo está. Y el niño que tiene este tipo de circunstancia tiene que tener una mejoría en 3 días o en 2 días. Entonces, en 2 días nos vemos aquí en la consulta porque tenemos que evaluar si se hospitaliza, si no se hospitaliza. Que no necesariamente es porque no funciona el medicamento. Hay neumonías que aún a pesar de que le estamos dando medicamento, o sea, neumonías virales, como por ejemplo SARS-CoV-2, puede provocar como tal que los niños se empeoren, aún a pesar de dar el tratamiento oportuno adecuado, ¿no? Entonces, confíen en los médicos, confíen ustedes
en lo que están viendo y el hecho de darle seguimiento es quizás una de las mejores partes. Y no sé si tengan algo más que agregar o nos despedimos. ¿Tienen alguna palabra en náhuatl que quieren compartir para despedirnos? No, ninguna. No sé ¿Ninguna? náhuatl. Bueno, yo les comparto uno que me acabo de aprender, es cómo se dice tostada en náhuatl. ¿Cómo? Totopo. Ajá. ¿Cómo se dice pajilla en náhuatl? Popote. Ah. Ok. ¿Cómo se dice maíz en náhuatl? Elote. Entonces, muchas de las ocasiones cuando estamos hablando nosotros, los de la Ciudad de México, hablamos la mitad en náhuatl y la mitad en español, ¿no? Entonces, el chiste es que nos demos cuenta de esto y que aprendamos muchísimo acerca de las cosas que nos rodean. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Entonces, nos vemos. Kuali Teotlac a todos. Gracias y hasta la vista.